Acompañando a Jesús, una serie de meditaciones que te ayudarán a hacer oración con don Sebastián García Noblejas, sacerdote de la prelatura del Opus Dei. Habían regresado los 72 discípulos de la misión que el Maestro les había encomendado. Estaban radiantes de alegría. También Jesús, que les hace reflexionar sobre todo lo que están viendo y oyendo. Entonces, narra San Lucas, un doctor de la ley se levantó y dijo para tentarle: «Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?». Antes de continuar leyendo, nos fijamos en la mala intención de aquel doctor de la ley. No pregunta para saber, sino para ver si su interlocutor, en este caso Cristo, cae en un error o en una contradicción. Y esto ocurre también en nuestros días. Hay personas que no quieren oír la verdad, sino que siempre están intentando retorcer las cosas. Con ellas no es posible el diálogo, porque lo utilizan con doblez, porque no están dispuestas a aceptar las cosas como son, porque no tienen voluntad recta. Continuemos con el relato evangélico. Él le contestó: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?». Y éste le respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Y le dijo Jesús: «Has respondido bien, haz esto y vivirás». Con este cruce de preguntas y respuestas, Cristo enseña que el camino para conseguir la vida eterna consiste en el cumplimiento fiel de la ley de Dios. Jesús alaba y acepta el resumen del Decálogo que hace el escriba judío. No desaprovecha la ocasión Jesús para invitar a su interlocutor a que lleve una vida conforme a la ley de Dios. «Haz esto y vivirás», le dice. Sigamos el ejemplo del Señor. Y siempre que alguien nos pregunte sobre religión, o cuando damos formación cristiana, o hablamos de la doctrina católica, que no nos conformemos con haber informado, que no nos conformemos, sino que demos un paso más, como hizo Cristo. Él anima a los que le han preguntado, como nosotros hemos de animarles, a los que nos han preguntado o a los que han estado escuchándonos, para que vivan según las enseñanzas de la Iglesia, que no son otras que las del mismo Jesús. Pero él, doctor de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». Ante esta pregunta, Jesús responde con una parábola que la cercanía de Jerusalén y los peligros del camino que conduce a Jericó, infestado de bandoleros, hacen comprensible a todo el mundo. En esta entrañable parábola, que solo recoge San Lucas, el Señor da una explicación concreta de quién es el prójimo y de cómo hay que vivir la caridad con él, aunque sea nuestro enemigo. Deja bien claro que nuestro prójimo es cualquiera que esté cerca de nosotros, sin distinción alguna de raza, de amistad, de edad, etc., y que necesite de nuestra ayuda. El amor a Dios y al prójimo es la esencia de la santidad. El amor a los demás depende del amor a Dios y se debe manifestar en obras. Un cristiano, escribía en una ocasión el beato Álvaro del Portillo, nunca puede cerrar los ojos ante la indigencia del prójimo. Ciertamente no lo puede hacer ante la miseria moral de tantas y tantos con el alma maltrecha, peor que el cuerpo de aquel malherido. Pero tampoco ante las necesidades materiales, porque quien poseyendo bienes de este mundo, dice Jesús, ve a su hermano necesitado y le cierra el corazón, ¿cómo permanecerá en él el amor de Dios? Repasemos la escena que describe el Señor.
Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos salteadores, que después de haberle despojado, le cubrieron de heridas y se marcharon, dejándolo medio muerto. Bajaba casualmente por el mismo camino un sacerdote y viéndolo pasó de largo. Es mejor, se diría, no mezclarse en este asunto. Quizá este hombre haya merecido el castigo por sus pecados. Que Yahvé lo acoja en su seno. Más tarde pasa un levita. Atraído por las quejas, se acerca. Aquel hombre se halla en trance de muerte. El levita lo vio y pasó de largo. Quizá diciendo, no es cosa mía. Además, ya es tarde. Pero un samaritano que iba de camino llegó hasta él y al verlo se movió a compasión. A este no se le ocurre pensar, él es judío, ni en el cúmulo de ofensas que esto sugería a la mente de un samaritano. El amor le urge y no es tiempo de cálculos. La primera enseñanza de la parábola es que hemos de querer bien a todo el mundo sin distinción. Cristo nos enseña a querer a todos, a comprender a todos, incluso a los que no nos comprenden. Reconocemos su figura en el samaritano de la parábola, que acercándose al peregrino maltrecho, vendó sus heridas, echando en ellas aceite, dice el Evangelio, y vino. Y lo hizo subir sobre su propia cabalgadura. Lo condujo a la posada y él mismo lo cuidó. ¿Qué es lo que no puede conseguir el aceite y el vino de la caridad? Ese hombre estaba herido por los 4 costados, cubierto de sangre. Casi daba repugnancia acercarse a él. Pero la caridad todo lo cura. Transforma cualquier llaga en algo noble y limpio. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más te lo daré a mi vuelta. Nadie había querido detenerse a socorrer al herido. El sacerdote, como el levita, tenía prisa. Además, la justicia estricta quizá no les exigía aquel sacrificio. Pero el samaritano se detuvo porque en su corazón estaba el amor. No le bastaba para tranquilizar su conciencia el pensamiento de que nada debía al herido. Se sintió deudor de aquel hombre al que no conocía. No era cicatero, y el amor le pedía auxiliar al herido, aunque no tuviera obligación de justicia alguna. Si se hace justicia a secas, decía San José María, es posible que la gente se quede herida. Tiene que ir la caridad al lado, porque la caridad lo dulcifica todo. Nuestra caridad ha de ser universal, como la del samaritano, delicada, abnegada. El buen samaritano no se anda con cálculos. Hace más de lo justo en la atención al hombre maltrecho y lo hace casi sin ser notado, sacrificando sus propios intereses. Aprendamos cada uno de nosotros a no pasar nunca de largo, a estar siempre atentos a las necesidades de los demás para detenernos, para consolar, para ayudar con la finura y delicadeza con que Jesús quiere que amemos. Meditemos también el final de la parábola. Para ocuparse del herido, decía don Álvaro del Portillo, el samaritano recurrió también al mesonero. ¿Cómo se hubiera desenvuelto sin él? San José María admiraba la figura de este hombre, el dueño de la posada, que pasó inadvertido, hizo la mayor parte del trabajo y actuó profesionalmente. Al contemplar su conducta, entended por una parte que todos podéis actuar como él en el ejercicio de vuestro trabajo, porque cualquier tarea profesional ofrece de un modo más o menos directo la ocasión de ayudar a las personas necesitadas. Ciertamente lo permite la tarea de un médico, de un abogado o de un empresario, que no cierra los ojos ante las necesidades materiales que la ley no le obliga a atender, porque sabe que le obliga la justicia y el amor. Pero también la de un oficinista, un trabajador manual o un agricultor, que encuentra el modo de servir a los demás
quizá en medio de grandes estrecheces personales, sin olvidar que el fiel desempeño del oficio profesional ya es ejercicio de la caridad con las personas y con la sociedad. Terminada la exposición de la parábola, Cristo dirige de nuevo la palabra al doctor de la ley que le ha preguntado: ¿cuál de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los salteadores? La respuesta de aquel hombre fue: el que tuvo misericordia de él. Y de nuevo el consejo imperativo del Señor: anda y haz tú lo mismo. Pidamos a la Virgen María la gracia de ser buenos samaritanos de todos los que pasen junto a nosotros. Y para esto, que sepamos ver en ellos la imagen de Cristo.